como siempre les he dicho, que usamos es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros, estudiada verso a verso, es la manera en la que Dios nos habla. Entonces, durante este tiempo, durante esta temporada, estamos estudiando el libro de Colosenses. Y vamos a ver a la luz del libro de Colosenses, vamos a estudiar acerca de la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo es cómo Él es superior sobre todas las cosas, cómo Él es la fuente de toda nuestra plenitud. Por eso el sermón de hoy lo hemos denominado la plenitud del Evangelio. Entonces, para el cristiano comprender de dónde viene la plenitud es comprender que Jesús es supremo sobre todas las cosas. Cuando Jesús es supremo para el cristiano encuentra su plenitud en Él. Entonces, quiero que vamos al texto y que oremos para que Dios disponga el espacio, disponga nuestros corazones a la luz de este texto y que podamos ser instruidos a través de su palabra. El texto que vamos a estar estudiando el día de hoy está en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Y ustedes pueden acompañarnos en la versión Nueva Biblia de las Américas para seguir viendo cómo el texto y solamente el texto va a ser la inspiración para la enseñanza de hoy. Colosenses 1, versículo 18 dice así la palabra de Dios: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de tu palabra. Gracias por el privilegio de celebrar que estás vivo y que tu palabra, por lo tanto, sigue viva y actuando en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a creer que tener oídos receptivos y obedientes a ella traerá bendición para nuestra vida. Señor, ayúdanos a creer que quien habla no es una persona, sino que es tu palabra predicada, la que transforma nuestros corazones. Te entrego este tiempo, te ruego por el contexto, te ruego por nuestros corazones, para que todo pueda ser una herramienta y un instrumento para que tu nombre sea exaltado y que nosotros podamos ver y comprender que nuestra plenitud en la vida está en conocerte a ti como el Dios en Cristo supremo sobre todas las cosas. Que hoy podamos salir de aquí descansando, Señor, en que nuestros afanes y nuestras búsquedas no tienen sentido, sino terminan buscándote a ti, el que es Rey sobre todas las cosas, el único que produce plenitud en el corazón del ser humano. Te entregamos este tiempo y te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu está aquí hablando con poder a nuestros corazones y descansamos en la obra de Cristo, que es capaz de reconciliar todas las cosas, incluyendo nuestros corazones rebeldes. Te entregamos nuestra vida y te entregamos nuestros oídos y te entrego mi vida, Señor, para que seas tú exaltado en este tiempo, Señor. Amén. Hablando de este sermón que hemos denominado la plenitud en el Evangelio, he estado pensando en las cosas que nos hacen sentir plenos. ¿Cuáles son las cosas que nosotros desesperadamente buscamos porque creemos que ahí hay plenitud y realización? También las cosas que motivan esas búsquedas. ¿Por qué creemos que ahí hay plenitud? ¿Por qué creemos que en esas búsquedas vamos a encontrar la verdadera realización? Y pensando en eso, recordé la historia de unos misioneros suecos. Quiero contarla y usar esto como introducción para inspirar este tiempo. Uno de los misioneros se llamaba David Flood. Su esposa era una esposa muy joven, se llamaba Svea Flood.
Y ellos dejaron Suecia para ir a África de misiones. Su compromiso con Dios, siendo una pareja muy joven, les llevó a entender que en África no había mucho conocimiento o un escaso conocimiento del Evangelio, y que si ellos querían glorificar a Dios tenían que pensar en maneras, en lugares en donde pudiéramos dar a conocer de este mensaje a más personas como los africanos. Ellos comprometieron su vida en llevar el Evangelio aún a golpe de machete en medio de la selva, porque no habían caminos hacia los lugares hacia donde ellos se dirigían, no sabían muchas veces hacia dónde iban a terminar. La sorpresa que ellos se llevaron, a pesar de su bonita convicción de compartir el mensaje de las buenas nuevas del Señor, fue que ninguna aldea les recibía. Las personas de las tribus en esos lugares estaban convencidos de que si los recibían a ellos, la ira de los dioses que ellos adoraban vendría sobre ellos por recibir intrusos en sus aldeas. Entonces, como habían caminado días enteros en medio de la selva, ellos decidieron no regresar y construyeron una choza en una de las colinas de alrededor. Los aldeanos cada vez se volvían más hostiles contra ellos. Y había un líder que empezaba a gobernar de una forma hostil contra ellos y nadie podía acercarse. Entonces, solamente ellos permitieron que un niño se acercara a ellos para venderles pollo y venderles huevos. Esa realidad, ese niño, estaba siendo el único contacto que ellos tenían con los africanos. Era la única forma en la que ellos podían conectarse con estos aldeanos. Habían dos parejas en la misión, David Flood y Svea Flood, y había otra pareja que eran los Erickson. Los Erickson y David Flood empezaron a ver que esta misión había sido todo un fracaso. Pero mientras pasaba el tiempo, ellos trataban de sobrevivir en medio de la selva. El niño seguía yendo a vender pollo y huevos. Y Svea Flood se concentró en amar a este niño, se concentró en evangelizarlo. Y en medio de las hostilidades, los misioneros pudieron ver un día en donde el niño se arrodilló y rindió su vida a Jesús. Pero las hostilidades continuaban. Los Erickson renunciaron a la misión creyendo que esto era todo un fracaso. Y en ese momento, al cabo de tiempo, Svea quedó embarazada de su segundo hijo. Y Svea, al mismo tiempo de su embarazo, se contagió de malaria. Había mucho de distancia de la civilización y el lugar en donde ellos estaban. Así que ella tomó la decisión de tener su hija allí, en medio de la selva, con malaria. Sorprendentemente, el líder de la tribu permitió que fuera una partera a atender el parto de Svea. Y en ese momento, ella pudo dar a luz. Ella tomó la decisión de darle un nombre muy típico sueco de donde ellos venían a la niña y la llamaron Aina. Era un nombre muy típico para las niñas en Suecia. 17 días después, Svea murió de malaria. Su padre quedó solo con su primer hijo y con una bebé y se dio cuenta que era el momento de renunciar porque no había nada que le diera un horizonte en ese lugar. Y David enterró a su esposa de 17 años con una amarga rabia en su corazón, rabia con Dios, porque entendía que su misión había sido un fracaso y él entendía que Dios había matado a su esposa al llevarlos ahí y al llevarlos a esa situación. Él creía que su ministerio no era no más sino una pérdida delante de Dios. Después del tiempo, David entregó en adopción a Ina a los Erickson, que estaban en un campamento misionero cerca en África. Ellos la adoptaron, pero después de que la adoptaron, fueron envenenados por nativos. Ina otra vez quedó sin padres. Esta historia se conoció por otros misioneros en Estados Unidos. Estos misioneros la adoptaron y ella creció en un contexto cristiano, pero creció siendo una niña que era hija de unos misioneros que habían muerto en medio de África. No sabía dónde había quedado su papá y también adoptada por misioneros que fueron envenenados, y eso era lo único que ella sabía de su vida.
creció en un contexto cristiano y empezó a capacitarse acerca de las cosas de Dios y se convirtió en la esposa de un misionero también muy comprometido. Y un día ellos, siendo parte de un colegio bíblico, estaban en su casa y recibieron una revista misionera. Y en la revista había, en medio de las fotos, la foto de una tumba con una cruz blanca, como comúnmente hay en las tumbas, con el nombre de Svea Food. Y ella se dio cuenta que era el nombre de su mamá, pero estaba en sueco. Ella buscó un profesor del colegio bíblico para que le tradujera y se dio cuenta que la revista estaba hablando acerca de una mujer que había muerto en medio de una misión fallida, pero que pudo predicarle a un niño. Y que ahora ese lugar se había convertido en el epicentro de un movimiento cristiano, porque ese niño tomó la decisión de buscar una estrategia, montó una escuela en medio del lugar, de la aldea, y por medio de la educación evangelizó a sus alumnos y evangelizó a los líderes de la aldea. La revista estaba contando una historia increíble. Aina se dio cuenta que era la oportunidad de conocer a su familia. El colegio bíblico le dio a su esposo y a ella la oportunidad de comprar unos tiquetes para viajar a Suecia y buscar a su padre. Cuando Aina llegó a Suecia, sus hermanos le dijeron que no era buena idea que ella hablara con su padre. Su papá ahorita odiaba a Dios, era un alcohólico y estaba totalmente lleno de rencor por lo que le había pasado a su vida, porque se había casado nuevamente y su esposa también había muerto de una enfermedad. Él odiaba a Dios. Aina siguió insistiendo en conocerlo, y cuando llegó a la habitación había un hombre invadido por la diabetes, había tenido un derrame cerebral. Y ella decidió insistir, esta vez no solamente contándole la historia de Dios, sino las buenas nuevas de lo que había pasado, con todo lo que él creía que era una mala noticia. Entonces, en ese momento, cuando él odiaba a Dios, cuando se había pasado toda la vida alcoholizándose y odiando todo lo que Dios había hecho con él, entonces Aina le contó que Dios era un Dios grande y que todo lo que le había pasado y todas las cosas que habían sido una razón de sufrimiento para él habían tenido significado, y que habían cientos de personas siguiendo a Dios porque él había decidido un día responder al llamado de Dios para ir a África. Después de los años, Aina, en ese mismo contexto de misiones, fue a unas misiones en Londres, y en una conferencia había un representante de África, y en ese liderazgo reflejado y conexión con África, Aina decidió preguntarle a este hombre: mira, ¿tú no conociste a Svea Food? Él dijo: claro, esta es la mujer más famosa de mi comunidad. En estos momentos hay más de 600 personas bautizadas y convertidas, hay un colegio, se están plantando iglesias y está surgiendo un movimiento que está revolucionando África. Y Aina le dijo que esa era su mamá. Este hombre rompió a llorar y empezó a bailar, porque se dio cuenta que él siempre había preguntado: ¿qué habrá pasado con esa niña que nació en ese lugar? ¿Qué habrá pasado con la historia que parece haber sido una historia rota? Y ellos pudieron celebrar, fueron a África, y esta vez no fueron recibidos con hostilidad, sino que hubo una celebración, habían jardines con flores, celebrando la vida de la familia que había entregado todo lo que era por responder al llamado que Dios les había hecho de ir a un lugar y predicar el evangelio a los perdidos. Una gran historia, voy a enviársela al grupo para que la vean más detalladamente, tiene muchos detalles impresionantes. Pero con esta historia lo que quiero ilustrar es cómo personas como David Flood, Svea, Aina pueden dejar sus vidas por una causa como esta. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que ellos pueden percibir del evangelio que sea una razón para dejar sus vidas? ¿Por qué es tan apasionante? Estuvimos en una conferencia en Estados Unidos y nos llamaba la atención el anhelo de gente anciana. Quiero ir de misiones nuevamente. Y planeando cómo ir de misiones a otros lugares, dejando las comunidades de Estados Unidos, sueñan con ir a África.
Sueñan con ir a Medio Oriente. ¿Qué está pasando en esos corazones? El libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, es una carta que está buscando que los colosenses que habían conocido a Jesús entiendan que Jesús es tan grande, Jesús es tan digno, Jesús es tan hermoso y tan digno de todo nuestro reconocimiento y servicio, que ellos puedan volcar sus intereses de buscar maneras de complementar su cristianismo y empiecen a vivir como si Jesús fuera supremo, como si Jesús fuera el que gobernara sus vidas. Los colosenses, como hemos visto, eran personas que tenían una relación real con Jesús, pero que no experimentaban plenitud en el Evangelio, y por esa razón ellos se la pasaban buscando plenitud en cosas espirituales y en otras cosas. El propósito del mensaje de hoy es que nosotros podamos ser expuestos a la verdad doctrinal de que la supremacía de Cristo nos recuerda que en el Evangelio está la plenitud de la vida. Conocer que Jesús es Dios, conocer que Él gobierna, conocer que Él está al control, conocer que Él es la fuente de la vida, nos hace entender que nuestra plenitud solamente está en conocerle a Él, en vivir con Él y para Él. Hoy vamos a estar viendo la doctrina de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Así que nuestro panorama para el día de hoy es entender a través de este libro que la iglesia debe vivir como si Cristo fuera superior. La iglesia debe vivir como si Jesús fuera la mejor provisión para sus vidas. Vamos a ver en el segundo punto que la iglesia fue diseñada no solamente para ver a Jesús como supremo, sino para disfrutar de esto, disfrutar de la plenitud del Evangelio. Y hoy vamos a ver algo muy importante, gente nueva y gente antigua. Vamos a ver una diferencia que necesitamos hacer, y es la diferencia entre lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer una vez que le conocemos. Esta es la diferencia entre la justificación y la santificación. Y por último vamos a ver la iglesia que puede disfrutar de la plenitud de Cristo, porque por gracia Dios nos ha reconciliado para disfrutar de esa plenitud. Así que la supremacía de Cristo, vamos a ver en todo este tiempo, nos recuerda que en el Evangelio está la plenitud. Cuando tú ves que Jesús es grande, cuando tú ves que Jesús es poderoso, que Jesús puede cambiar todo, que Jesús puede hacer todo nuevo, tú te das cuenta que tus búsquedas deben estar en Él, porque Él es el único que puede dar plenitud, porque en Él habita la plenitud de la deidad. El versículo 18 nos habla del primer punto. El primer punto que quiero que veamos hoy es: la iglesia debe vivir como si Cristo fuera superior. El versículo 18 dice la palabra de Dios, dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Qué quiere decir esto? La primera frase dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Las analogías que usan los apóstoles acerca de la iglesia es que nosotros somos como un cuerpo. Los que realmente han confiado en Jesús y han nacido de nuevo hacen parte del cuerpo de Cristo. Son como órganos que se complementan, un corazón que bombea sangre a los demás organismos, los otros órganos funcionando para tener sangre limpia, por ejemplo, el pulmón para traer oxígeno, el cerebro para procesar la información y dar las órdenes, funcionan unidos como un cuerpo que puede llevar a cabo una función. La función del cuerpo de Cristo es glorificar a Dios y adorar a quien es supremo, y ese es Jesús. Y por esa razón los apóstoles hablaban de la iglesia como el cuerpo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que una iglesia que disfruta de la plenitud, un cristiano que disfruta de una vida plena, es un cristiano que entiende que quien gobierna sobre su vida, siendo él la iglesia, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas que hacen parte del cuerpo de Cristo. Esa persona experimenta plenitud cuando entiende que Cristo es superior, que Cristo es su cabeza. Por eso el versículo 18 hace esa afirmación. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo de Cristo, el cuerpo que es la iglesia.
Entonces, quien gobierna sobre los creyentes es Cristo. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden en toda la sociedad y en toda la creación en donde Dios gobierna, dio un orden para la familia. No vamos a hablar de eso ahora, pero la plenitud se entiende cuando mi vida está regida por entender que yo no me mando solo. Creer en Dios es muy diferente a confiar en Él. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no van a tener una eternidad con Dios. Ellos no tienen una relación íntima con Dios, pero creen. Lo que está diciendo Pablo aquí es que los cristianos deben ser gobernados por la autoridad de quien es Cristo. Cuando alguien está gobernando, está gobernando. Sus órdenes no son sugerencias. Yo deseo agradarle. Él guía mi vida, mis decisiones, mis planes. Efesios 1, 21-23 muy bien dice: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, todo lo sometió bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Lo que está diciendo aquí Efesios es que Dios puso todas las cosas bajo el dominio de Cristo, y como un regalo, como un privilegio, Él no está trayendo a un autoritario que gobierne a los cristianos. Que nosotros tengamos como cabeza a Cristo. Dice el texto: Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Jesús sea nuestra cabeza. Porque si Él gobierna sobre todo y nosotros nos sometemos a su gobierno, tenemos el final asegurado. Estamos del lado del que ya sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuando nosotros vivimos en coherencia con nuestros planes, nuestra familia, nuestro matrimonio, cuando tú vives en coherencia a aquel que gobierna sobre todo, eres el más beneficiado. Entonces, comprender la supremacía de Cristo trae plenitud a nuestra vida. Los colosenses necesitaban entender que ellos eran la iglesia y que ellos tenían una cabeza que dirigía sus vidas. Al igual que los colosenses, si tú has creído en Jesús, tú necesitas entender que tú no te mandas solo. Que el mayor privilegio que debes tener es disfrutar de cómo el Rey gobierna como cabeza de tu vida. Lo que Dios dice es tu mayor bendición. No importa si no te parece, o si te parece, gloria a Dios. Pero quiero preguntarte: ¿estás conociendo la supremacía de Cristo para conocer la plenitud que hay en el Evangelio? Conocer la supremacía de Cristo nos recuerda que en el Evangelio está la plenitud. Puedes ver que tu fe está conectada con el señorío de Cristo, o tu fe es creer en Dios, pero ni siquiera te interesa conocer su palabra para saber qué es lo que Él espera de tu familia, de tu futuro, de tu trabajo. Tu vida práctica dice si tú realmente estás conectado con una fe que confía en que si Dios gobierna estamos bien. Una fe que entiende que si nosotros gobernamos no estamos bien, porque nuestros deseos no son deseos correctos en la mayoría de veces. Nuestro corazón está contaminado de egoísmo, y por eso Pablo quiere que los colosenses no se desvíen a otro tipo de cristianismo en donde ellos pueden negociar dónde está su plenitud. La palabra de Dios dice que la plenitud está en Cristo. Más adelante, en el mismo versículo 18 dice: Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el inicio de una nueva generación, de una nueva ciudadanía, en donde Él es primero. Tenemos una sociedad en donde Jesús no es primero. Tenemos iglesias en donde Jesús no es primero. Tenemos cristianos
que creen que siguen a Dios, pero sus vidas no muestran y no reflejan que la guía, la palabra de Dios es primero para ellos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice Él es el principio, nos recuerda que si Jesús es primero, es porque Él es Dios. Si Jesús es primero, es porque Él es la autoridad de una nueva ciudadanía que ahorita va a vivir, ya no por sus propias autoridades, sino que se va a rendir al señorío de Cristo. Y esa es la felicidad de los cristianos, que sin importar si están de acuerdo, si les parece o no, saben que Dios es bueno y obedecerle va a traer la mayor bendición. Él es el primogénito entre los muertos. Lo que quiere decir esta frase es que los que habían muerto a causa de sus pecados tienen la esperanza de que va a haber una nueva vida, y el primer ciudadano de esa ciudad es Jesús. Él resucitó como el ciudadano de una nueva vida, en donde va a haber ciudadanos que van a tener como su autoridad a Cristo. R.C. Sproul, uno de mis autores favoritos, dice que Él fundó una nueva humanidad en sí mismo. Cuando Él resucitó para nunca más morir, muestra cómo será la vida de una nueva humanidad que va a resucitar para nunca más morir. Nosotros confiamos en que el gobierno de Cristo un día va a tener su plenitud, y todo lo que vemos aquí va a dejar de ser, y va a importar cuánto tú te dejaste guiar por aquel que va a gobernar para siempre. Muy bien lo dice 1 Corintios 15:20, dice: pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que los estatutos, los gobiernos de este mundo, nuestra propia autoridad, es un reflejo de la humanidad muerta. Una humanidad que no sabe realmente lo que es la vida, porque la verdadera vida está en su Creador. Todo aquello que quiera hacer vida fuera del inicio del universo está perdido, está muerto. La Biblia no habla de la vida como respirar, comer, reproducirse y morir. La palabra de Dios habla que la vida verdadera es estar en Cristo y vivir en Él, caminar como Él caminó, disfrutar de su vida en nosotros. Y es por eso que Adán pecó, y por Adán entró el pecado y entró la muerte. Una vida que come, que hace fiestas, que celebra, que trabaja, pero que no está viva. Y por eso el mundo tiene violencia, por eso hay divorcios, por eso hay envidias, por eso hay guerras. Porque la humanidad está escasa de vida. ¿Tiene sentido? Creer en que Jesús gobierna nos devuelve la vida en un nuevo ciudadano, que es el líder de una nueva humanidad, que es Cristo. Nuestra confianza en Él. ¿Para qué Dios haría una nueva creación? ¿Por qué es importante para nosotros descubrir la supremacía de Cristo? El mismo texto dice, versículo 18, la parte final dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. La palabra primacía en el idioma original dice preeminencia. Entender que Él es el único que puede gobernar sobre algo. Lo que la palabra de Dios quiere en Colosenses es que los cristianos en Colosas y tú te des cuenta que no hay otra realidad. Jesús es gobierno absoluto sobre todo, pero nuestros corazones necesitan alinearse a que Él tiene la supremacía, la primacía, la preeminencia. 1 Corintios 15:25 dice: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Algún día va a ser claro que Jesús es quien gobierna con poder, pero la iglesia debe comprenderlo desde ahora, porque eso va a traer tanta bendición. Cuando tú te alineas con que todo lo que hagas, ¿será que a Dios le agrada esto? ¿Será que Dios quiere que yo viva esto así? ¿O son mis deseos? ¿O son mis anhelos? Los colosenses creían en Jesús. Muchos de los que están aquí
creen en Jesús. Pero Jesús no tenía la primacía en la vida de los colosenses. Y entonces ellos se la pasan inventando maneras de experimentar plenitud. Necesitamos entender que la supremacía de Cristo, conocer a través de su palabra que Él gobierna sobre todo, que Él es el inicio de todo, que fuimos creados en Él, que fuimos creados para Él, nos recuerda que el Evangelio, que la historia de Jesús, restaurando nuestra conexión con Dios, ahí está nuestra plenitud. Nosotros no vamos a comprender eso un día que nos levantamos, hoy sí quiero buscar a Dios. Solamente que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra carne, nuestras emociones se vea expuesta a la palabra de Dios que nos enseña que Jesús es supremo, va a cambiar nuestra conducta. Vamos a ser como los colosenses. Pablo, en su interés de escribir esta carta, quería que la iglesia en Colosas convirtiera esa confianza que habían puesto en Jesús en una vida que experimenta plenitud. No en una vida que cree en Dios, pero sigue buscando plenitud en otras cosas. Él sabía que ese camino le iba a llevar a la destrucción. Al Evangelio no se le puede añadir otra cosa, no hay otro lugar. Entonces la pregunta es: ¿por qué es tan importante para nosotros vivir comprendiendo que la plenitud está en la historia de Jesús reconciliándonos con Dios? Y la respuesta es que la iglesia fue diseñada para disfrutar de la plenitud del Evangelio. Fuimos diseñados para disfrutar de la plenitud que hay en Cristo. No lo busques en otro lugar. La palabra de Dios dice, en el versículo 19, dice: Él es también la cabeza del cuerpo. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Agradó al Padre. ¿Saben qué quiere decir esto? Tenemos un Dios alegre, mis hermanos. Tenemos un Dios, Él no está aburrido, frustrado en el cielo. Ay, fulanito, ¿por dónde? Él no está frustrado. Él está en plenitud, Él está gobernando. Todas las cosas se están llevando conforme a sus designios. Él está seguro de sí mismo, pero además de eso, está contento. Porque todo lo que está pasando, así la gente crea o no, está terminando en la comprensión de que toda la plenitud está en Cristo, porque Él se agradó de que habitara toda la plenitud en Jesús. Y las personas están encontrando que sus vidas están vacías. No todos, pero las personas están encontrando respuesta en la obra de Jesús. La voluntad de Dios, el que es todopoderoso, el que es omnipotente, todo el poder que vemos en las cataratas, en los volcanes, en las estrellas fugaces, en las mandíbulas de los tiburones, en el rugido de un león que paraliza a su presa, no se compara con el poder de Dios, con su sabiduría, con su inteligencia, y Él se agradó de usar todo su poder para consignar en Cristo toda la plenitud de lo que Él es. Y Él se alegra en eso, porque el universo gira en torno a Cristo, porque Él diseñó el universo y Él se plació en alegrarse de que toda la plenitud de Él mismo, del poder, la omnisciencia, la sabiduría, estuviera en Jesús. Él está muy satisfecho por eso, porque la gente está conociendo que sus respuestas están en Jesús. Porque está dando resultado que todo aquel que se acerca a Cristo fielmente y que es llamado por Él está encontrando plenitud ahí. Él diseñó que habitara permanentemente la plenitud. Mateo 11:25 menciona acerca de esto, dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, decía Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
El misterio de la vida humana es que toda tu alegría está en conocer quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. El misterio de toda la existencia humana. Pero esto solamente es de quien el Padre se los quiera revelar. Mucha gente va a morir sin descubrir este misterio y va a vivir frustrada porque no tiene esto, porque no tengo plata, porque no consigo, porque mi esposo no es así, porque mi esposa no es así, porque no puedo viajar, porque vivo en Colombia o porque Cali. Olvídate de eso. El misterio y la plenitud de la vida está en Cristo. Dios decidió ponerlo todo en Él y en lo que Él hizo por ti. Si tú quieres creer en eso y emprender una vida de relación con Dios y experimentar la plenitud que hay en Cristo, hoy puedes decidirlo y arrepentirte de tus búsquedas de plenitud en otro lugar. Por eso la iglesia tiene sentido, porque aquí nos recordamos esto. Mientras yo estudiaba eso, se me había olvidado. Se me había olvidado que mis búsquedas todas tienen que terminar en Cristo, porque yo puedo estar aquí, pero sigo siendo un pecador distraído que busca plenitud en otras cosas tontas. Porque nuestra ausencia de ver la supremacía de Cristo impide que nosotros podamos ver la supremacía en Él. El Padre se agradó de mostrar la supremacía de Cristo, y eso nos recuerda que en el Evangelio está la plenitud. Este mundo nos ha robado el privilegio de experimentar la plenitud en Cristo y ha implantado supuestas formas de plenitud. Todas y cada una de las iniciativas de los hombres que no siguen a Dios directa o indirectamente son una distracción y un intento de convencerte de que tu plenitud estará en tener más dinero, en tener más realización, en tener más títulos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo, pero que nuestra plenitud no esté puesta en eso. Efesios 4:15 dice: más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si nosotros hablamos en amor de Dios, se supone que nosotros estamos creciendo en nuestras vidas. La plenitud se manifiesta en cómo amamos a nuestros amigos, a nuestros familiares. Si yo estoy entendiendo la supremacía de Cristo, si tú estás entendiendo que Jesús es el fin de tus búsquedas, entonces tú vas a empezar a ser transformado por lo que Jesús es, por el amor que te ha dado y cómo tú amas a los demás, cómo Él te ha perdonado y cómo tú les perdonas. ¿Qué se esperaba entonces de los colosenses? ¿Qué espera Dios al darnos su palabra y que dentro de su palabra haya este texto? Dios es perfecto. Dios sabía que tú hoy ibas a estar aquí. ¿Qué espera Dios al escuchar de nosotros esto? Lo que esperaba Pablo y lo que él quería conseguir en los colosenses y lo que Dios quiere conseguir en nosotros el día de hoy al exponernos a este texto es que nosotros comprendamos la doctrina de la suficiencia de Cristo. Que nosotros entendamos que Jesús es suficiente. Él es todo lo que necesitas, pero necesitas urgentemente experimentarlo. Cuando tú estés en depresión, necesitas profundizar en lo que Jesús ha hecho y que tú te des cuenta que tu depresión sale a la luz o que te fortalece en medio de la dificultad por lo que Jesús ha hecho. Es que Dios quiso que fuera así. Dios quiso, el creador, el que gobierna, la cabeza. No puedes buscar la plenitud en otro lado porque tú no eres Dios. Dios, el que gobierna, el Señor, el Todopoderoso, quiso poner toda la plenitud en Cristo. Y cuando tú vas a su palabra, cuando conoces lo que Él hizo, cuando ves su amor, cuando conoces a Dios a través de Él, tú empiezas a experimentar que ahí está el amor que estabas buscando, que ahí está la estabilidad que estabas buscando, que ahí está el futuro que estabas esperando. Necesitas experimentarlo a través de su palabra, porque la palabra es la que habla de Jesús. Si pudiéramos resumir la Biblia en una sola palabra, sería Jesús. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, vas a buscar tu plenitud en otro lado. La sociedad te lo va a vender. Y hay dos maneras de no vivir en la plenitud. La primera manera es nunca confiar en Cristo como si Él fuera supremo. Tenemos un país que cree en Dios, que asegura que Dios existe, pero una cosa es
Creer que Dios existe y otra cosa muy diferente es creer que Él es supremo sobre todas las cosas. Tienes que evaluar tu vida y evaluar si realmente tú estás buscando la plenitud en el Evangelio. ¿Alguna vez has visto a Jesús primeramente como tu Señor, como quien gobierna sobre tu vida, como quien gobierna sobre tus asuntos, como quien te dirige en cada una de tus decisiones? ¿O simplemente crees que Dios existe y sigues tomando tus decisiones? Solo déjame decirte que si esa es tu postura, hoy Dios te está haciendo un llamado para que te des cuenta que Jesús no va a ser tu Salvador si primero no es tu Señor. Porque el fin de nuestra salvación es glorificarle. ¿Cómo vamos a hablar bien de un Dios mientras solamente le creemos? Mientras negociamos todo lo que Él dijo. Jesús hizo discípulos y Él espera que hagamos discípulos. Jesús inició la iglesia y Él espera que vayamos a la iglesia porque es el lugar en donde Dios espera llevar a cabo sus propósitos. Allí, concentrémonos, pongamos nuestra atención aquí mientras todo pasa a nuestro alrededor. Dios está hablando algo importante. Si tú no estás viviendo la supremacía de Cristo, hoy es el día de arrepentimiento, porque no solamente es dejar de experimentar felicidad, sino que si tú no confías en Jesús como el supremo sobre todas las cosas, no solamente vas a estar alejado de la plenitud, sino que estás condenado. Porque la plenitud en Cristo solamente viene producto de nuestra confianza en Él como nuestra cabeza, como nuestro gobernante, como nuestro Señor. Y si tú no estás dispuesto a humillarte al señorío y a la supremacía de Cristo, Cristo no va a ser tu Salvador. No importa cuánto digas que crees, no importa cuánto digas que confías, si tu vida no lo manifiesta, hoy puede ser el día de arrepentimiento. Este vacío y esta necesidad de plenitud terminará en condenación. Y que más habló del infierno fue Jesús. El infierno va a estar lleno de personas que buscaron su plenitud en otra cosa que no fuera Cristo. Necesitas darte cuenta quién eres. Segunda forma de no vivir buscando la plenitud en Cristo, y es no tener una diferenciación entre la justificación y la santificación. No tener una diferencia en lo que significa que yo he puesto mi confianza en Dios, que soy salvo porque Dios ha pagado un precio por mí, he confiado en lo que Él ha hecho, pero yo sigo viviendo mi vida a mi manera. Y de verdad, de todo corazón, quiero decirles, esta mañana les decía, entre ustedes yo veo mucha gente así. Somos súper buenos para decir, soy salvo porque he confiado en Jesús, la sangre de Cristo pagó por mis pecados y voy a ir al cielo. Pero cuando estamos en crisis, no queremos ir a la Biblia. Y muchos de ustedes tal vez se van a sentir aludidos, pero yo quiero hacerles el bien que Pablo le está haciendo a los colosenses. Los colosenses no estaban yendo a las enseñanzas de Cristo y los apóstoles para dirigir sus vidas. Ellos estaban inventando una manera de experimentar plenitud. Y esa vida va a ser un tropiezo. Y tal vez hay gente salva que ha confiado en Jesús, pero no se han dado cuenta que hay una diferencia entre la justicia que Jesús ha hecho por nosotros, que lo que quiere decir es que nuestra confianza puesta en la obra de Jesús ha hecho que nosotros seamos salvos por lo que Jesús ha hecho. Por eso Jesús muere por nosotros, porque Él nos reemplaza. En lugar de ser condenados nosotros, Jesús fue condenado y somos salvados del infierno. Pero entonces, ¿qué hay de lo que viene? Necesitamos entender que Dios no nos ha salvado para que Dios haga el resto. Dios no va a ser un Dios alcahueta. Él quiere glorificarse en gente que decide por Él, que lucha por Él, que va a su palabra, que se congrega fielmente, que hace todo lo necesario para que su vida recuerde la supremacía de Cristo. Si no vienes fielmente a la iglesia, ¿dónde más te van a predicar de que Jesús es superior? En las redes sociales no te van a enseñar que Jesús es superior. En la universidad te van a enseñar que la educación es superior. En Cali te van a enseñar que el dinero es superior. En tu casa tal vez te enseñen que la moral es superior. En la iglesia enseñan que Jesucristo es superior. ¿Cuál es la verdad? Necesitas estar rodeado de las personas y los lugares en donde te recuerdan que la plenitud de la vida está en la obra de Cristo.
crees que fuiste salvado, pero no disfrutas de la plenitud, hoy es el día de arrepentimiento. Necesitas ser fiel a la iglesia, necesitas buscar discipulado, necesitas ir más a la palabra de Dios. Ve con alguien que te enseñe no solamente a leer la Biblia, sino a estudiarla, para entender que cada porción de la Biblia habla de cómo Jesús está salvando a las personas de las búsquedas de plenitud vacías que les están llevando a la muerte, que les están llevando al egoísmo, a los divorcios, a la violencia, a la guerra, a todo lo que vemos. Hoy es el día de arrepentimiento a ti también que crees. Pregúntate por qué decides lo que decides. ¿Por qué deseamos encontrar plenitud en esas cosas? ¿Y qué tenemos que hacer? Necesitamos entender que si hemos sido salvos por gracia, también hemos sido salvados para buenas obras. El Espíritu Santo nos va a capacitar para vivir como si Jesús fuera supremo, pero primero tenemos que entender que Jesús es supremo. ¿Comprendes cómo la supremacía de Cristo y tus idolatrías y tus anhelos de tu corazón están llevándote a la destrucción? ¿Puedes verlo? ¿Es palpable para ti? Si no es así, pídele a Dios que te ayude. Puedes comprender hoy que si no eres invadido por la supremacía de Cristo, tu vida cristiana no será un deleite. Y entonces vamos a hacer un testimonio infiel. La gente dice, pero esos cristianos están... Porque nuestras vidas no reflejan gozo, no estamos apasionados por eso, no somos como David Flood y Esbea que dejan su vida para seguir a Cristo. Hay algo que tiene que pasar en el corazón de estos hombres que van y negocian sus vidas. Y eso que pasa es que su corazón está cautivado por la supremacía de Cristo, no hay por qué más vivir. Y por último quiero que pensemos en el tercer punto, la iglesia. La buena noticia es que a pesar de que nosotros no vivimos a favor de la supremacía de Cristo, la iglesia puede descansar, puede disfrutar, puede sentirse amada a pesar de su realidad, porque la plenitud de Cristo es dada por gracia a través de la reconciliación de Cristo en la cruz. El versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pablo quiere insistentemente repetirle a los colosenses, no te inventes otra forma de plenitud. Dios quiere repetirte a ti donde quiera que estén tus búsquedas. Te repito, no busques otro lugar de plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, dice el versículo 20, reconciliar. Dios mismo soluciona un problema. La palabra reconciliación nos da el entendimiento de que hay una enemistad. Todos y cada uno de los seres humanos nacen enemigos de Dios. Nadie puede agradar a Dios. Todo lo que hacemos es en contra de sus propósitos. Nuestros deseos, pues por más hermosos que sean, siempre van en contra de los deseos de Dios. Y por esa razón, 2 Corintios 5:19 dice, es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabía que tú no te podías reconciliar con Él y se inventó una forma de que tú te reconciliaras con Él y te reemplazó por un hombre que siempre iba a buscar la plenitud en hacer la voluntad del Padre, y ese hombre de Jesús. Y cuando tú pones tu confianza en Él, Él no toma en cuenta toda una vida de buscar plenitud en otras cosas. Miren, Dios se goza y se agrada en que el centro del universo sea la obra de Cristo. Si hay algo que a Dios le desagrada, es que el centro de tu universo sea buscar la plenitud en tus placeres y en otra cosa que no sea Dios. Eso se llama transgresión, ofensa. Una vez le preguntaba a una persona para enseñarle, si tú dices, si alguien te cuenta y llega a tu casa y te dice, uy, ese man me transgredió, ¿qué pensaríamos?
no usamos mucho esa palabra. Es una ofensa fuerte. No solamente me agredió, sino que pasó la agresión, transgredió nuestra vida en búsqueda de plenitud delante de un Dios que diseñó todo para que fuera en Cristo. Nuestra vida de búsqueda de plenitud en otra cosa. No hay nada que ofenda más a Dios en la manera en la que nosotros buscamos plenitud en otra cosa que no sea en Cristo. Pero Dios reconcilió las cosas en Él. ¿Cómo Dios resuelve nuestras búsquedas de plenitud? El versículo 20 dice: habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. A través de la sangre de Cristo, a través de la muerte de Cristo por nosotros, Dios reemplaza corazones que buscan su deleite en otras cosas por el corazón de un hombre que vivió hasta la muerte por buscar la plenitud en agradar al Padre. Tus búsquedas de plenitud han traído asesinato, envidia, división, hambruna, cambios climáticos, separaciones, homicidios, envidias, celos, infidelidades. Pero Cristo vivió una vida de corazón para buscar su deleite, en buscar su plenitud, en que se haga la voluntad de Dios. Y por eso, si Dios se agrada en buscar la plenitud en Cristo, en que Cristo sea la plenitud, no vas a encontrar tu plenitud en otra cosa. Así que comprender que Cristo es supremo y que tu vida debe ser gobernada por Él va a traer realización a tu vida. Y entonces, si no tienes trabajo, ya no importa tanto. Vas a seguir buscando trabajo, pero tu plenitud está en que tú estás conociendo más, que tu vida vive para el Rey que gobierna por siempre y para siempre. Si no tienes novio, novia, esposo o esposa, ya no importa tanto, porque tu vida está centrada en buscar la plenitud en aquel que verdaderamente puede amarte. Si no tienes el dinero que es suficiente para tus necesidades y para tus cosas, tú vives pleno porque tu realización está en que eres adoptado por gracia por un Dios que es buen padre, que va a saber dar cosas buenas a sus hijos y a su debido tiempo te proveerá, o si no te dará la fortaleza para continuar. Él trajo paz y nosotros podemos disfrutar de la plenitud porque entre Dios y la humanidad ahora hay paz, porque la guerra a búsqueda de nuestras plenitudes egoístas entre nosotros y Dios fue solucionada, porque hubo uno que murió y la ira de Dios se derramó sobre él para que nosotros hoy seamos perdonados por nuestras búsquedas falsas que han transgredido a Dios. Y nosotros solamente tenemos que confiar en Él y confiar que su vida en nosotros, cuando no queremos vivir en la supremacía de Cristo, nos da poder para vivir para Él y buscar nuestros deleites en Él. Así que puedes hoy poner tu confianza en que si buscas a Jesús, que si le conoces a Él, que si vives conforme a lo que Él desea, entonces experimentarás la plenitud que solamente hay en Cristo. Dios tiene un plan de plenitud, amor y realización para su pueblo. Lo único que necesitas, compréndelo, te lo ruego, te lo repito como Pablo te lo repite a través de su palabra. Lo único que necesitas es conocer la obra de Cristo. Ha sido increíble para nuestra familia entender que cuando no tenemos dinero, profundizamos en Cristo y Dios se encarga. Ha sido increíble para mí ver entre ustedes gente sin trabajo y se esfuerzan en conocer a Cristo y Dios provee o les da fortaleza mientras no tienen trabajo, porque todo no es las bendiciones. Pero en Cristo está la respuesta a la plenitud de la vida humana. Así que como conclusión, la iglesia debe vivir como si Cristo fuera superior. Tenemos que entender que fuimos diseñados para disfrutar la plenitud del Evangelio. No vivas una vida frustrada, en Cristo está la plenitud. Renuncia a buscar la plenitud en otro lado. Diferencia de la justificación y la santificación. Entrégate a una vida que estudia la palabra, para que conozcas a Cristo, para que sepas cómo dirigir tu hogar, para que sepas cómo liderar en tu trabajo, cómo ser un buen empleado. Todo está en el Evangelio, porque todo fue creado en Él y para Él. Y por último, no quiero que olvides esto: si tú has creído en Jesús, tú eres la iglesia, y la iglesia puede disfrutar de la plenitud en Cristo por gracia. Es gratis, no tienes que ser bueno.
Solo tienes que reconocer que toda tu vida te la has basado buscando tu plenitud en otra cosa que no es Cristo. Arrepentirte de eso y decir: Señor, yo voy a empezar por fe a buscar mi plenitud en ti. Y si tú has creído en Él, más el Espíritu Santo te va a dar fuerza para buscar tu plenitud en la palabra de Dios para conocer a Cristo. Y tal vez ya no estudies la palabra de Dios porque te toca ya no congregarte. Congregarte va a ser lo mínimo. Vas a buscar muchas oportunidades para compartir esta historia porque necesitas que los demás entiendan que su plenitud no está en lo que están buscando. Cuando la supremacía de Cristo controle tu vida, tomarás las decisiones más extremas, así como las que tomó David y el Beafur. Porque en su corazón había una convicción de que su seguridad estaba en Suecia materialmente, pero su seguridad estaba en responder al llamado que Dios les estaba haciendo. Y aunque la realidad era triste, terminó en gloria. Tú eliges una realidad terrenal que siempre te llevará a la tristeza y a la insatisfacción, o eliges una vida de plenitud hoy por fe a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Oremos. Señor, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de ser expuestos a nuestra necesidad, de conocer tu supremacía. Señor, gracias porque tú ofreces plenitud a cambio de nada, Señor. Nuestro mejor negocio, Señor, es conocerte, conocer tu amor, Dios. No estás buscando gente perfecta, Señor. Tú conoces nuestras oscuridades. Tú nos has visto en nuestros pecados, equivocaciones y daños hacia otros. Pero al igual que los colosenses estaban equivocados en buscar la plenitud, y Pablo quería predicarles de la supremacía de Cristo para que se arrepintieran, Señor, hoy danos corazones que saben responder a la autoridad que hay en tu palabra. Y que no nos ahogamos a oídos sordos, donde quiera que estemos, lo que sea que estemos haciendo. Sepamos que hoy nos está hablando el Señor, para recordarnos que quien gobierna sobre todas las cosas no es quien tiene más dinero, así lo parezca socialmente. Quien gobierna sobre todas las cosas no es el más brillante, el que tiene más mujeres, ni la mujer más hermosa. Señor, quien gobierna sobre todas las cosas eres tú, Señor Jesús. Y por eso hoy te adoramos con corazones que se humillan delante de ti y que reconocen tu señorío, Señor. Queremos disfrutar de tu plenitud, pero con corazones que reconocen que tú eres supremo sobre todas las cosas, Señor. Hoy queremos tomar la decisión en arrepentimiento y fe de que si tú has dicho que nos congreguemos, tú gobiernas, Señor. Solo queremos obedecerte. Nos arrepentimos por no ver congregarnos como una manera de vivir en tu plenitud. Si tú has dicho, Señor, que digamos la verdad, la decimos, porque ahí hay plenitud, porque siempre dijiste la verdad, aunque te crucificaran, y tú habitas en nosotros. Señor, muéstranos nuestras búsquedas fallidas, y ayúdanos a conocer a través de tu palabra y más tiempos con ella, más de la supremacía que tienes sobre todas las cosas. Tú eres supremo, Señor. Si tú que estás ahí nunca has experimentado que Dios a través de Jesús es quien gobierna, Dios te está hablando a ti, y este es el momento en donde tú puedes arrepentirte de una eternidad sin Él, de búsquedas de plenitud que están destruyendo todo lo que tocas. Y quiero en el nombre del Señor decirte que este es el momento de que te arrepientas, que cambies de camino, que te sometas al señorío de Cristo y que disfrutes de la plenitud que hay en Él. Es una gran oferta, es la mejor que vas a recibir en tu vida. Y tú que has creído y que has confiado en que Jesús ha muerto por ti, pero no te sometes al señorío de Cristo, no buscas en su palabra diligentemente la plenitud que debes hallar, y te sigues dejando contagiar por la plenitud que te vende en tu entorno, hoy es el día de arrepentimiento, cristiano amado.
Escucha la voz de tu Dios y sométete a ella. Señor, gracias por tu iglesia. Y gracias por tu palabra. Y gracias por lo que estás haciendo en ella. Vamos a terminar con una canción. Y por temas de tiempo, porque hay un evento hoy aquí,